¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente les habla Josué Hernández, transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Casa de Lázaro en Francisco y Madero, estado de Hidalgo. ¿Sí? Un saludo a nuestros anfitriones, el licenciado Héctor Oliva Serrano y su esposa Berta Romo López. Sí, en esta ocasión vamos a tocar el tema llamado solución de conflictos. ¿Sí? Bueno, este sermón está estructurado de la siguiente manera. Primero vamos a ver algunos de conflictos a la luz de la Biblia, y después vamos a analizar algunas estrategias para la resolución de conflictos, y finalmente vamos a dar un mensaje acerca de la posición que debemos de tener acerca de los conflictos. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar interactuando. Quisiera yo que escribieras en el espacio de comentarios la respuesta de esta pregunta, que es ¿quién en la Biblia dijo la siguiente frase? Yo soy pacífico, pero ellos me hacen la guerra. ¿Ok? Bueno, primero que nada vamos a identificar lo que denominamos el conflicto primario. Así que esto lo encontramos en Génesis. En el libro de Génesis nos dice que al principio había un desorden, un caos. Entonces Dios comenzó a ordenar el universo, a lo cual le llamamos ahora cosmos. El cosmos es algo que está organizado, algo que está en orden o que está en armonía. ¿Sí? Entonces cada que Dios iba organizando algo, se iba dando esta sentencia que dice: y Dios vio que era bueno. Entonces aquí vemos el primer conflicto, el conflicto primario entre el caos y el cosmos. ¿Sí? Entonces, en resumen, el conflicto es algo que nos genera tensión, ¿sí? Mientras que el orden nos genera armonía. Por lo tanto, nuestra aspiración siempre debe ser la supresión del conflicto. ¿Sí? Sin embargo, ahora lo vamos a ver un poco más apegado al ámbito social. Empezamos definiendo qué es el conflicto. ¿Sí? Y bueno, para este breve estudio vamos a entender que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas se encuentran en oposición o en confrontación o en desacuerdo, ¿sí? Por lo que emprenden acciones antagónicas, es decir, agresiones entre ellos. ¿Ok? Bueno, el proceso del conflicto, ¿sí? Empezamos definiendo que un proceso tiene 4 etapas. La primera etapa que es que se necesitan los insumos. La segunda etapa es propiamente el conflicto. ¿Sí? La tercera etapa es el resultado que se obtiene. Y la cuarta etapa es el outcome, lo que se llama en inglés outcome, ¿sí? Que son los resultados que se obtienen. ¿Sí? Entonces primero vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Supongamos que queremos cocinar algo, ¿no? Un plato huasteco. Necesitamos primero los insumos. Los insumos pues son las carnes que se necesitan, las tortillas, el picante y obviamente el elemento humano, que es el cocinero. Después pasamos a la fase 2, que es ya en sí el proceso de cocinar estos alimentos. Y en la fase 3 tenemos el resultado, que es el platillo servido. Y el outcome, que sería la fase 4, sería la satisfacción que produjo al comensal el comer ese producto. ¿Sí? Entonces, de igual manera, cuando aplicamos este proceso al conflicto, pues tenemos que en la primera fase necesitamos el input, ¿sí? El input en inglés, que son los insumos. Necesitamos primero que nada a las personas que están involucradas en un conflicto, y a veces algo que sea material o inmaterial que sea el motivo del conflicto. Algunas veces el conflicto es detonado por un terreno, algunas veces es por la custodia de un hijo, a veces es por la
diferente ideología que tienen las personas, ¿sí? Estos son los insumos que se necesitan. En la fase 2 entramos propiamente al conflicto, que es una situación caótica o el ambiente de tensión que hay entre los participantes. La tercera fase es el desenlace de este conflicto, que puede tener un desenlace positivo o uno negativo. El positivo es que hubo una conciliación o se resolvió, o bien cuando es negativo es cuando hay alguna pérdida, alguna muerte, algún hecho dramático, puede ser el resultado negativo. Y los outcomes, que son las secuelas que deja el conflicto, pues vienen posteriormente, ¿sí? Bueno, vámonos a algunas veces los conflictos no tienen un final, sino que se siguen reanimando, y vemos conflictos muy grandes, muy a la larga en el tiempo. Por ejemplo, el conflicto entre Israel, sí, que hasta la fecha no encuentra solución. Ok, entonces los conflictos al final y al cabo pueden ser maldiciones cuando siguen este patrón de que se repiten, ¿sí? Pero en la Biblia encontramos que Dios se autorrevela a sí mismo como un solucionador a los conflictos. Entonces, siempre que tengamos un conflicto, acompañémonos de la ayuda del Señor para resolverlo. Ok. A continuación vamos a ver algunos tipos de conflictos que encontramos en la Biblia, ¿sí? Y tenemos uno de los primeros conflictos que le puse aquí, conflicto familiar, es aquel que protagonizaron a Caín y Abel. Caín y Abel quieren hacer una ofrenda a Dios y presentan lo mejor. En el caso de Abel, lo mejor de sus ovejas, lo más gordo, un sacrificio, ¿sí? Y en el caso de Caín, lo mejor de sus legumbres, que él se dedicaba a labrar la tierra. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, que vio con agrado a la ofrenda de Abel, porque fue una ofrenda más excelente, como dice el libro de Hebreos. ¿Y por qué fue excelente? Bueno, porque esta ofrenda fue una ofrenda que era profética. Estaba apuntando al sacrificio del Mesías, a ese sacrificio que se iba a hacer posteriormente para salvar a la humanidad. Ellos ya lo sabían, porque esta sentencia la da Dios cuando manda a llamar a todos, a la serpiente, a Adán y a Eva, y les dice que, entre muchas otras cosas, que la descendencia de Eva iba a herir en la cabeza a la descendencia de la serpiente. Y aquí, dicen los estudiosos de la Biblia, se refiere al advenimiento del Mesías, quien iba a solucionar el problema de la desobediencia que cometió a través de un sacrificio, ¿sí? La muerte de Jesús en la cruz es un sacrificio que se equipara a que hacía expiación por los pecados. Entonces hacia eso apuntaba la ofrenda de Abel, por eso fue una ofrenda más excelente, ¿sí? Sin embargo, pues ahí ocurrieron celos de Caín, y le dice: ven, hermano, vamos al campo, quiero platicar contigo. Y van al campo y él comete el asesinato de su hermano, ¿sí? Entonces, si analizamos el proceso, pues tenemos primero los insumos, ¿sí? Los participantes, pues es Abel y Caín. Y el motivo del conflicto fue lo de la ofrenda, ¿verdad? Que sintió celos que su mejor ofrenda, más excelente ofrenda que Caín, ¿verdad? Y pues el resultado fue este homicidio, ¿ok? ¿Qué otro tipo de conflicto vemos en la Biblia? Vemos el conflicto político, ¿sí? Dice que cuando Moisés fue llamado a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿sí? Esto terminó al final con las 10 plagas que narra el Éxodo, y se logra el cometido de salir de Egipto. Israel sale de Egipto hacia la tierra prometida, ¿sí? Sin embargo, en ese transitar de pasar por el desierto, se levantaron opositores políticos contra Moisés, ¿sí?
y lo empezaron a cuestionar y a decir, bueno, ¿por qué tú eres nuestro líder y no otro? ¿Sí? Específicamente se habla de la persona de Coré y sus amigos Datán, Abiram y On. Ellos habían reunido a 200 personas, a 200 otros líderes más, ajá, para armar una revuelta contra Moisés y contra Aarón, que eran los líderes que Dios había escogido. Ujú. Les dijeron, ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Y además le reclamaron que los hicieron salir de una tierra que fluye leche y miel, refiriéndose a Egipto. Dice, nos sacaste de allá para morir en el desierto. Entonces la visión que tenía este grupo rebelde eh, era diferente al de Moisés. Moisés supuestamente los estaba llevando a la tierra prometida. Sin embargo, esta gente dice, nos sacaste de la tierra prometida, nos sacaste de Egipto. Pero en realidad ellos eran esclavos en Egipto. No sé por qué dijeron eso, ¿verdad? Sí, realmente los estaban llevando a la tierra prometida, a donde fluye leche y miel. Esta frase que está en la Biblia de fluye leche y miel, lo que quiere decir es una expresión para denotar que había abundancia de alimentos en ese lugar. ¿Sí? Entonces, el resultado de esta rebelión, más la murmuración que después se levantó en todo el pueblo de Israel, trajo como consecuencia la muerte de casi 15,000 personas. Es una tragedia realmente el resultado de este conflicto político. ¿Sí? Bueno, otro tipo de conflicto que encontramos en la Biblia es el religioso. Sí, encontramos que Jesús fue un predicador que alcanzó a las grandes masas en Israel. En algunos dan cifras específicas que tenía reunidos a 5,000, en otra se habla de 4,000 personas. Sin embargo, habla de que estos solamente el conteo era solamente de varones. Entonces sabemos que pues, los varones llevaban a sus esposas y a sus hijos. Entonces estamos hablando de reuniones de más de 10,000 personas, ¿verdad? Ajá. Y la Biblia dice que Jesús enseñaba con autoridad. Ajá. Y con esa autoridad que no tenían los escribas, que eran los otros maestros de la ley. Entonces, pues mucha gente seguía a Jesús, era más carismático, así lo vemos. Además tenían el respaldo Jesús tenía el respaldo del pueblo. Por eso cuando Jesús le pregunta a sus adversarios si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra, ellos no quisieron responder, porque ellos creían que era de la tierra, pero dice, si decimos esto, el pueblo se nos va a venir encima. Ajá, entonces no contestaron nada. ¿Sí? Entonces, como resultado de este conflicto, de estos celos por la cuestión religiosa, los sacerdotes, los escribas y los ancianos se reunieron, hicieron una conspiración en la casa del sumo sacerdote que se llamaba Caifás, y en el cual el acuerdo de esa reunión fue cómo a arrestar a Jesús y cómo matarlo. Ajá. Ahí está otro conflicto. Siguiente ejemplo de conflicto es el pseudoconflicto, ¿sí? Y aquí nos dice que un conflicto no siempre hay una confrontación frontal entre una. En ocasiones el atacante lanza sus dardos de manera anónima, ¿sí? Maquiavelo en su libro, su libro El Príncipe, da la recomendación precisamente al príncipe de que un ataque frontal solamente se debe realizar cuando tienes la capacidad de eliminar a tu enemigo de tajo, ¿sí? Si no lo puedes eliminar de esta manera, no lo ataques, así dice en su libro, porque es peor tener a un enemigo herido, ajá, tiene más rabia. Entonces, si no lo puedes eliminar directamente, dice, atácalo sutilmente, ¿sí? Sin que se dé cuenta. Ajá, y este tipo de ataque se puede dar y es otro tipo de conflicto, ¿sí? En otras palabras, o como diríamos de manera coloquial, es cuando te tiran la piedra, pero esconden la mano, ¿sí? Esto se da cuando la persona atacada no sabe que está siendo agredida. En la Biblia narra que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, sitió a Israel, se los llevó como esclavos, pero escogió entre los príncipes de Israel a las personas más dotadas para que estuvieran viviendo en su palacio y fueran consejeros de él. Ajá. Entonces, se habla de 3 personas que
que llegan allá a Babilonia, ¿sí? Que son Ananías, Misael y Azarías. Estas tres personas pues fueron preparadas, fueron capacitadas, se les enseñó la lengua de los caldeos, dice la Biblia, y cuando terminaron su preparación, el rey pues los probó y dice que los encontró 10 veces más inteligentes que todos los astrólogos y que todos los maestros que había en Babilonia. Entonces eran muy destacados estos israelitas, ¿sí? Derivado de ello, pues vinieron los celos de parte de sus compañeros de Babilonia, y entonces dijeron, bueno, ¿cómo vamos a acabar con estos israelitas? Y entonces pues buscaban una forma de atacarlos, pero fue muy difícil encontrar algo porque ellos eran unas personas intachables y no encontraban cómo hacerlos caer. Hasta que se dieron cuenta que ellos no se inclinaban ante la estatua que había hecho Nabucodonosor. Nabucodonosor creó una estatua de 30 metros de alto de oro y pidió que a todo el que, cuando pasara esta estatua, todos se debían de inclinar. Sin embargo, estos tres israelitas nunca se inclinaban ante esa estatua porque seguían los mandamientos de la ley de Moisés, que decía que no te inclinarás ante una imagen, ¿verdad? Y no lo hicieron. Entonces estos hombres fueron maliciosamente y los acusaron ante el rey Nabucodonosor, ¿sí? Entonces cuando el rey Nabucodonosor se entera de esto, pues entra la ira y los manda a que los maten, que los echen en un horno de fuego, ¿sí? Que los quemen. Esta historia pues al final tiene un final feliz porque dice que bajó un ángel cuando los echaron al horno y el ángel los protegió y no los pudieron quemar. Entonces Nabucodonosor se sorprendió tanto de esto que los mandó sacar y dijo, pues verdaderamente el Dios de ustedes es un Dios verdadero. Entonces ahora los promovió dentro de su gobierno, les dio un puesto más alto, ¿sí? Pero ahí vemos otro conflicto. Hay más conflictos en la Biblia, hay conflictos de amor, por ejemplo, el que protagonizaron Sara y Agar, ¿sí? Hay conflictos entre padres e hijos, por ejemplo, cuando Absalón quiere quitar del trono a su propio padre, hay conflictos de naciones, hay muchas cosas, pero hasta aquí le vamos a dejar en esa situación. Nos vamos a ir a unas estrategias, cómo resolver algunos conflictos. Y bueno, la primera estrategia que les quiero mencionar es el diálogo. Muchas veces el conflicto surge por un malentendido. Es muy cierto ese dicho de que cada cabeza es un mundo y cada mundo es diferente. Entonces, cada persona puede hacer conjeturas de la realidad que pueden ser distintas a las conjeturas que hagan otras personas, ¿sí? Puede ser que ante un mismo hecho una persona interprete una cosa y la otra persona interprete otra cosa y de aquí se geste un conflicto. Entonces, el diálogo es una forma de solucionar conflictos. Lamentablemente, mucha gente tiene problemas para externar sus sentimientos o entablar un diálogo. Para algunas personas esto es muy difícil. El autor Tim LaHaye, en su libro Manual del Temperamento, hace una taxonomía de los 4 tipos de temperamentos. Son el temperamento melancólico, el temperamento sanguíneo, el temperamento colérico y el temperamento flemático, ¿sí? Nadie tiene un temperamento puro, sino combinaciones de estos. Sin embargo, hay uno que predomina más que los demás, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una persona que tiene un temperamento predominantemente sanguíneo, será muy difícil porque así son ellos. Para ellos hablar de un problema es relativamente fácil. No así para un melancólico, para quien es muy difícil, casi imposible expresar sus sentimientos. Por eso es que Tim LaHaye en su libro dedica una parte exclusivamente para el matrimonio, porque él decía que dependiendo de los tipos de temperamento que tengan las parejas pueden tener menos o más conflictos en el matrimonio, ¿sí? Dependiendo de la combinación de qué tipo de temperamento es el esposo y qué tipo de temperamento es la esposa.
Y es que hay temperamentos que son más proclives al conflicto. Por ejemplo, el temperamento colérico es uno de ellos. Ajá. Por lo contrario, el temperamento flemático es un temperamento que siempre trata de evitar entrar en algún conflicto. ¿Sí? Bueno, aquí te hago otra pregunta para interactuar en el apartado de comentarios y te quiero preguntar, ¿qué temperamento tienes tú? ¿Qué temperamento piensas que tienes tú? Contéstalo ahí en el apartado de comentarios. ¿Sí? Bueno, uno de mis sobrinos políticos tiene un temperamento flemático. Una vez le dijeron, son los que evitan los conflictos, le dijeron, oye, dicen esos niños que tú eres esto, eso y aquello. Ajá. O sea, lo estaban provocando conflicto. Y él respondió, ay, sí, mientras que no. Entonces, de esta manera evitó de tajo un conflicto por su temperamento. ¿Sí? Ahí vemos la importancia de autoconocernos, qué temperamento es el que tenemos nosotros. Ajá. Un consejo importante que nos da el rey Salomón es que, hablando del diálogo, que la blanda respuesta calma la ira, ¿sí? Más la palabra áspera, dice, hace subir el furor. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nos encontremos en una discusión, debemos de procurar no subir de tono las palabras. ¿Ok? Si podemos llevar una discusión en lenguaje moderado, será más fácil o más posible que podamos resolver el conflicto sin llegar a las palabras ásperas, a gritar o a ofender a nuestro interlocutor. ¿Ok? En el diálogo también es importante refrenar nuestra lengua, ¿sí? Ya que en un conflicto podemos decir disparates, de los que después nos arrepintamos. Ajá, y nos puede llevar a un problema mayúsculo, ¿sí? El apóstol Santiago habla mucho de la lengua y dice lo siguiente, se los voy a leer, dice, cuando ponemos freno a la boca de un caballo, podemos controlar todo el cuerpo del animal, ¿sí? Los barcos con todo y que son inmensamente grandes, se controlan desde un pequeño timón a la voluntad del piloto, ¿sí? Así, de la misma manera, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas. Así como un gran bosque se incendia a partir de una pequeña chispa, también la lengua puede encender un gran fuego, ¿sí? El ser humano, a pesar de haber domado a muchas fieras, aves, reptiles y animales marinos, es aún incapaz de dominar su propia lengua. Es un mal irrefrenable, lleva veneno mortal, ¿sí? Dice, con la lengua bendecimos a Dios, pero con la misma maldecimos a los hombres. De un mismo lugar procede. Todo esto lo escribió el apóstol Santiago, ¿sí? Y bueno, lo que nos dice al final de cuentas es que estamos llamados a controlar nuestra lengua cuando hablamos en una discusión. También el rey Salomón habló de la lengua. Él dijo que el que refrena su lengua se libra de muchas angustias, y también dijo que en la lengua estaba el poder de la vida o de la muerte. Sí, con nuestra lengua podemos producir cosas buenas o cosas muy malas. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto de el diálogo, vemos que en la Biblia un relato de un conflicto que se resolvió hablando, ¿sí? En el libro de Génesis capítulo 13 nos dice que Abraham regresó de Egipto y se estableció en la tierra que se llama Betel, y ahí él regresó muy rico de Egipto, tenía mucho ganado, mucho oro y mucha plata, y él venía con su sobrino Lot, quien también dice que era muy rico y tenía mucho ganado. Entonces, cuando se establecieron en esta tierra, empezaron a tener fricciones los pastores de Abraham con los pastores de Lot, ¿sí? Se estaban peleando por la pastura. Y bueno, comenzaron esas fricciones. Entonces dice que un buen día Abraham habló con su sobrino Lot y le dijo, no debe de haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores porque somos familia. Y hay suficiente tierra aquí para todos. Entonces vamos a solucionar esto. Vamos a separarnos. Tú te vas para una región y yo para la otra. Si tú eliges irte a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú eliges irte a la izquierda, yo me iré a la derecha. Pero necesitamos separarnos para que tengamos la suficiente pastura para nuestros ganados, ¿sí? Y así, hablando, fue como resolvieron su conflicto. Lot escogió habitar en el valle del Jordán,
y Abraham prefirió vivir en la tierra de Canaán. Ajá, y conflicto solucionado. Ujú. Necesitamos llegar a acuerdos, ¿sí? Eh, la estrategia de llegar a acuerdos dice que estemos dispuestos a aceptar alguna concesión de la contraparte, es decir, aceptar algunas condiciones que nos demandará el adversario. La Biblia dice así, lo dijo Jesús, dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible, mientras vayan en el camino, ¿sí? No sea que te lleve ante el juez y el juez te lleve ante la guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo, ¿sí? Entonces, debemos de llegar a acuerdos, ¿ok? Hay una fábula de Esopo, ¿sí? En el que dice que el león y el jabalí, pues son animales antagónicos, ajá. Y un día se encontraron en el río, tenían mucha sed y se empiezan a pelear, ¿sí? Para ver quién es el primero que iba a beber el agua, ajá. Entonces entran en una lucha encarnizada hasta que se lucha y descansan un rato y en ese rato se dan cuenta de que ya estaban ahí los sopilotes y los buitres esperando, ajá, para ver quién iba a ser el perdedor, ¿no? Y comérselo. Entonces dice que al final, en esta fábula, dice que el león y el jabalí llegaron a un acuerdo. Dice, mejor seamos amigos y no seamos la comida de estos carroñeros. Ajá. Entonces la moraleja es buscar un acuerdo, ¿sí? Antes de... ¿sí? Bueno, la siguiente estrategia, pues es cuando ya tenemos la intervención de un árbitro, ¿sí? Una autoridad competente. Ajá, esto nos dice que cuando el diálogo ha sido inútil, cuando no se ha podido concertar acuerdos, pues entonces será necesario acudir a un tercero que juzgue sabiamente, que juzgue nuestro caso y que sea una autoridad competente para emitir un juicio, una sentencia, ¿sí? De ver quién tiene la razón y buscar una salida al conflicto, ¿sí? Esto de los jueces, pues históricamente en Israel viene cuando salen de Egipto, ¿sí? El único juez que había era Moisés, él era el que juzgaba todos los pleitos que había en Israel, ¿sí? Llega un momento en que él se cansa y hace esta pregunta, dice, ¿cómo puedo seguir ocupándome de todos los problemas, las cargas y los pleitos de ustedes? Designen de cada hombres sabios, inteligentes y experimentados para que sean sus jueces y resuelvan con sabiduría las controversias que hay entre ustedes, ¿sí? Así es que empezaron a surgir los jueces, se buscó a gente sabia, ¿sí? Que pudiera, en un caso, en un problema, dar la razón a alguien, ¿verdad? Y Israel vivió mucho tiempo con este sistema de los jueces. En la Biblia se habla de 14 jueces que tuvo el pueblo de Israel. Ajá, pero estos jueces no solamente eran como lo que conocemos ahorita, sino que además eran hombres sobresalientes que tenían el respaldo de toda la comunidad y se les respetaba por su liderazgo. Ellos guiaron los destinos del pueblo de Israel, nadie los imponía, ellos solitos se levantaban y en ocasiones sí eran elegidos por algún profeta. Ajá. Pero más que nada eran líderes natos que se levantaban en el pueblo de Israel, ¿sí? A ver, pregunta, para seguir interactuando, ¿me puedes mencionar en el apartado de comentarios el nombre de uno de los jueces de Israel del que te acuerdes? ¿Sí? Bueno, quizá el mejor ejemplo para la solución de un conflicto por medio de un tercero con autoridad es el siguiente pasaje. Ajá, dice que de un día ver al rey Salomón, ¿sí? Una de ellas le dijo, Majestad, nosotras dos vivimos en la misma casa y yo tuve un hijo y esta mujer a los 3 días también tuvo un hijo, ¿sí? Pero ella en la noche aplastó a su hijo y lo mató, ¿sí? Y entonces en la madrugada me lo cambió, me puso al hijo muerto en mis brazos y ella se quedó con mi hijo que estaba vivo en sus brazos de ella. Ajá, en la mañana cuando nos levantamos y le quise dar de mamar al bebé, me di cuenta que ya estaba muerto. Pero cuando amaneció, me di cuenta que ese bebé era hijo de la otra,
¿sí? Así que, y ella se quiere quedar con mi hijo que está vivo. Entonces, estaban estas dos mujeres pidiéndole una solución al rey Salomón, ¿sí? Pero la otra mujer decía que no, que era una mentira eso que decía, que el hijo vivo era de ella, ajá, y que el muerto era de la otra. Entonces así se pusieron a discutir delante del rey, ¿sí? Entonces el rey lo que hace es llamar a uno de sus ayudantes y le dijo, ¿sabes qué? Tráeme una espada. Ujú. Y corten al niño por la mitad. Y al niño vivo lo cortan por la mitad y le dan una mitad a una mujer y la otra mitad a la otra, ¿sí? Entonces la que era la verdadera madre se espantó, ¿verdad? Y le dijo, Señor, Majestad, no lo hagas, no lo mates, ¿sí? Mejor déjalo vivo y que se lo quede la otra mujer. Ajá. Pero la otra mujer dijo, no, 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 sí, mátalo, córtalo en dos y danos una mitad a cada quien. Entonces de ahí el rey intuyó, la verdadera madre es la que está pidiendo que no maten al niño, entonces entréguenle el niño a la mamá que está pidiendo que no lo matemos, ¿sí? Ella es la verdadera madre, ¿sí? Este es un acto de sabiduría que está ahí registrado del rey Salomón, ¿sí? En que él resuelve este conflicto de manera pues muy inteligente, ¿sí? Entonces, bueno, hay más estrategias, ya no vamos a abordar por cuestión de tiempo todo, pero te quiero dar un mensaje final, ¿sí? Bueno, primero la respuesta a la trivia, lo que pregunté al inicio de esta reflexión, ¿quién fue el que dijo, yo soy pacífico, mas ellos me hacen la guerra? Fue el rey David, ¿sí? Está ahí en el libro de Salmos si alguien lo quiere consultar, ¿sí? Bueno, ¿qué decir del conflicto? Ni Jesús escapó ante el conflicto. El libro de Lucas, capítulo 20, nos dice que los sacerdotes y los escribas enviaron espías que simularan que eran buenas personas o seguidores de Jesús y que se infiltraran en las reuniones donde él daba sus enseñanzas. No porque admiraran su enseñanza o fueran seguidores, sino dice que lo querían sorprender en alguna mala palabra que dijera para que tuvieran motivo de qué acusarle ante el gobernador, ¿sí? Y de esta manera lo arrestaran. Ajá. De hecho, ellos fueron los que le hicieron esta pregunta muy famosa que todo el mundo conoce, cuando le dicen, ¿está bien que paguemos los impuestos al emperador de Roma o no? Ujú. Y Jesús, consciente de que estaba ante una trampa, pues contestó asertivamente, ¿sí? Dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Sí, así no se metió en problemas con nadie y respondió a la pregunta que le hicieron estas personas que pues lo querían hacer tropezar, ¿verdad? Entonces, nos queda pedir a Dios a desarrollar esta habilidad de ser asertivos. ¿Qué es ser asertivo? Bueno, es la habilidad de expresar nuestros deseos de manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin afectar a los demás. Ajá. Se distingue de la pasividad. La pasividad es yo no opino nada, yo no digo mis sentimientos, y se distingue de la agresividad, que es decir lo que pienso, pero de manera atacando a nuestros interlocutores. La manera asertiva es en el caso de medio, ¿verdad? Sin atacar, pero diciendo las cosas que uno piensa. Sí, bueno, para finalizar esta reflexión, quiero citar al rey David. Él hace otra frase que viene a colación a esta reflexión y él dice, no hay nada más bello ni nada más agradable que vivir los hermanos juntos y en armonía. Ajá, esa es la forma en que hay que vivir. Y el apóstol Pablo también en su carta a los romanos nos dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Dios dice, si tu adversario tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Así harás que arda su cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal, sino al contrario, venzan o triunfen sobre el mal haciendo el bien. ¿Sí? Pues esta es la reflexión. No siempre es posible evitar los conflictos. Vivimos en una sociedad donde continuamente tenemos conflictos. Si los podemos evitar
y actuar de manera asertiva como lo hizo el Señor Jesús, pues qué mejor, ¿sí? Ahí está el mensaje, que Dios les bendiga, reciban un fuerte abrazo virtual y nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.